Vamos a empezar con la materia, con la de simulación. Esta es la sección 1 y vamos a hablar sobre la lectura obligatoria 1. Mi nombre es Víctor Eduardo Aguilar, alumno del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Nuestro profesor es José Braulio Morales. Vamos a empezar con el resumen del punto 1, que es la presentación. Vamos a analizar algunas técnicas que se utilizan para imitar o simular el funcionamiento de distintos tipos de instalaciones o varios procesos. Empezaremos con algunas definiciones básicas, como es el sistema, el cual se puede definir como un conjunto de elementos unidos por relaciones de interacciones o independencias. Necesitamos de varios puntos, tienen un objetivo común, como lo es el atributo, que es la propiedad de un elemento, y la actividad, que es todo proceso que nos puede provocar un cambio en el sistema. El estado del sistema en un instante de tiempo determinado se puede definir como la descripción de todos los elementos, atributos y actividades en dicho instante. Nos conviene hacer una clasificación de los sistemas en base a los aspectos que van a condicionar su análisis. Por ejemplo, tenemos sistemas estocásticos, es uno o más parámetros aleatorios. Dice que tienen entradas fijas, producen salidas diferentes. Estos también se les conoce como, dice que si no tiene ningún componente con características probabilísticas, es decir, aleatorias, se considera que es hasta cierto punto como determinístico. Sin embargo, en el determinístico las entradas fijas producen salidas fijas. También están los estáticos, que es un estado en un cierto punto en el tiempo. También pueden ser dinámicos, que nos dicen que el estado del sistema tiene cambios durante el tiempo. También es de tiempo continuo. Este modelo permite que los estados del sistema cambien en cualquier instante. Y el del tiempo discreto, los cambios de estado del sistema se dan en momentos discretos del tiempo. Tenemos los tipos de modelos, como lo podemos ver. Dice: para estudiar un sistema, la forma más inmediata sería experimentar sobre él. Sin embargo, esto puede ser desaconsejable e incluso imposible por diversos motivos. Puede incurrir que el sistema no exista y lo que se pretenda sea su diseño. Puede ser imposible de... Necesito que pase ese güey. De experimentar con el sistema real. Por ejemplo, si se desea estudiar un sistema financiero o bursátil, puede ser económicamente inviable la experimentación sobre el sistema real. Aquí vamos a ver unos ciertos parámetros que nos van a funcionar, como son los modelos físicos y los modelos matemáticos. Para todo nuestro sistema tenemos la experimentación con un sistema real y experimentación con una especie de modelo, que es nuestra simulación. Esta la vamos a hacer con un modelo físico o con un modelo matemático. Nos va a dar una solución para analizar y una simulación numérica. Los más comunes, por ejemplo, son los modelos físicos. Esos están formados por una estructura material que tiene características en cuanto al objeto del estudio. También tenemos el modelo matemático, representa el sistema por medio de relaciones lógicas y cuantitativas entre sus variables. Aquí es donde debemos plantear nuestro problema de manera que pueda responderse matemáticamente. Aquí vemos que tenemos nuestro estado real, es decir, lo que estamos ahorita haciendo, cuál es nuestro modelo real o lo que nosotros queremos tener.
hacemos nuestro modelo matemático para poder dar nuestras predicciones. Para esto nos vamos a valer de nuestra simulación y con esto, basado a los datos, vamos a hacer nuestras diferentes comparaciones para poder llegar a nuestro dato real o a nuestro mundo real, que es lo que queremos ver con cualquier cambio que nosotros hagamos, ver si sí nos va a dar esos lados, ¿no? Dice que la simulación es la construcción, para tener un poco más claro, la simulación es la construcción de modelos informáticos que describen la parte esencial del comportamiento de un sistema. Lo podemos usar como un paradigma para analizar varios sistemas complejos. Nos permite experimentar con sistemas reales o propuestos. En un sistema simulado imitamos las operaciones de un sistema actual sobre el tiempo que estamos tratando. La historia artificial del sistema puede ser generada y analizada. La escala de tiempo también puede ser alterada según nuestra necesidad o como lo vayamos a hacer. Las conclusiones acerca de las características del sistema pueden ser inferidos. Aquí tenemos nuestra simulación. En la necesidad de una simulación dice que se recurre a la simulación cuando el modelo matemático representa un sistema a estudiar que es muy complejo o que no lo podemos elaborar de forma rápida. Entonces mejor es cuando nos vamos o nos vemos en la necesidad de hacer una simulación. Los campos de aplicación de la simulación pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser cuando se requiere de una recopilación exhaustiva. Se puede destacar la utilización cada vez más extendida de la simulación. Tenemos los sistemas de espera, tráfico de comunicaciones, como son los correos, teléfonos, etcétera, diseño de las instalaciones de líneas, entre otras cosas, determinación de reglas de programación de la producción, diseño de plantillas, todo eso, que es lo que nos dice que para no hacer algo que nos va a llevar muchísimo tiempo, que nos puede consumir muchos recursos, entramos a hacer una simulación. Necesitamos de varias fases. Dentro de ellas es la definición antes de hacer una validación, elaboración de un modelo comunicativo, construcción y verificación de cada uno de los modelos, explotación, y la elaboración de la. Tenemos varias ventajas. Dentro de las ventajas de la simulación, es que es una técnica cada vez más utilizada en el estudio de sistemas complejos. Entre los argumentos a favor de la utilización de la simulación se encuentran, como por ejemplo nos permite estimar los comportamientos de un sistema que ya existe. Se pueden comparar ciertas alternativas, permite tener un control mucho mejor sobre las condiciones. El otro es en los inconvenientes. La simulación no solo conlleva ventajas. Por ejemplo, los modelos por regla consumen una cantidad elevada de nuestros recursos. Los resultados de la simulación son hasta cierto punto nada más de números. Los modelos de simulación en una computadora generalmente llevan mucho tiempo y son muy costosos, ¿no? También podemos cometer muchos errores, como no definir correctamente los objetivos, fijar diferentes niveles, utilizar software que no es el apropiado para nuestra función, utilizar de forma inadecuado el software, entre otros puntos, ¿no?
Necesitamos también hacer la simulación de los sistemas discretos y mecanismos de avance del tiempo y los intervalos de tiempos variables. Un pequeño esquema de lo que podemos hacer con una experimentación. Dice, desde un inicio debemos tener claro qué paso es el que sigue si uno no se nos da, o qué paso es el que sigue cuando todo se da como se debe de dar. Igual desde qué punto podemos irnos hasta el inicio y cuáles demás opciones nos puede dar hasta llegar hasta nuestro final. Esto es un esquema rápido de lo que podemos hacer con nuestro. Tienen unos componentes en común, como los estados del sistema, lista de los sucesos, intervalos con tiempos fijos, entre otros puntos. Siguiendo aquí nada más con esto, dice los intervalos de tiempos fijos. Bajo este enfoque, el reloj avanza en incrementos. Vamos a irnos con el repaso de la estadística. Más que nada aquí lo que vamos a ver son ciertos puntos como qué es la estadística. Es que nos vamos a basar a todos los fenómenos que son típicamente objeto del estudio. Con la estadística lo único que nosotros vamos a ver es cómo se nos están comportando nuestros datos, para partir de ese comportamiento para nosotros poder hacer nuestro modelo de cada una de las simulaciones que vayamos a hacer, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con todos los datos históricos, con todos los datos que estamos nosotros analizando. Debemos analizar tanto los datos como los factores que nos están dando, es decir, cuáles son los puntos que están haciendo que nuestros datos varíen en base al tiempo. Pero para eso nosotros debemos tener claro cuáles son nuestras variables de estudio. Tenemos variables aleatorias, es decir, nosotros muchas veces esas pueden ser controlables o no. Generalmente no lo son. Ellas toman valores en base al tiempo. Nosotros no lo vamos a poder controlar. Tenemos también nuestras variables continuas, y cuando es una distribución normal, tenemos la función de la distribución, función de la probabilidad. Necesitamos tener bien claro todos nuestros datos para poder hacer que nuestras estadísticas nos den de forma adecuada. ¿Para qué nos sirven? Para hacer una comparación de cómo se están comportando. Por ejemplo, aquí podemos ver de cómo está una distribución y una probabilidad de una variable discreta con una aleatoria. Como podemos ver, en la aleatoria generalmente nuestros datos van con un cierto ritmo, es decir, con la discreta van con un cierto ritmo, es decir, llevan alguna especie de tendencia. Y sin embargo, con una aleatoria podemos ver cómo nuestros datos se nos pueden comportar de diferente forma, no hay una secuencia. También tenemos nuestra media varianza. ¿Para qué nos sirven? Para determinar nada más nuestros puntos en donde deberemos estar. Casi siempre nuestro proceso debería estar. También tenemos las distribuciones comunes, son las más frecuentes. Más que nada aquí lo que nos dice es que necesitamos ver todas nuestras estadísticas para ver si nuestros puntos están
comportando de una forma normal, que es lo que vemos aquí. Esto sería nuestra campana ideal, esto sería lo que nosotros estaríamos buscando. ¿Para qué? Para estar dentro de nuestro punto medio y tener una distribución de nuestros datos tanto en forma positiva como en forma negativa. Esto significa que nuestro proceso, hasta cierto punto, cómo se nos comporta nuestra distribución. En las observaciones podemos comprobar si tenemos una gráfica dispersa, es decir, que nuestros puntos o que nuestras lecturas no están correlacionadas. Sin embargo, en este otro podemos ver cómo todas nuestras lecturas están o siguen una sola línea, es decir, que están completamente relacionadas una con la otra. De ahí que para lo que nos sirve para hacer nuestra formulación de la hipótesis, es decir, podemos sacar con nuestros histogramas cuáles puntos, si tenemos alguna variable con nuestro proceso, cuál de ellas es la que nos está dando una mayor afectación. ¿Para qué? Para poder ver o ajustar únicamente esa variable, es decir, atacar nuestro famoso 80-20, que si atacamos las que más nos están dando esa variación, podemos llegar a nuestra curva, a la de distribución normal. Para eso es para lo que nos funcionaría en este caso. ¿Para qué? Para hacer nuestro intervalo de confianza. Esto que es lo que nos dice, que nada más nos da una especie de cómo podemos estar dentro en nuestro proceso, nos da una idea de qué parámetros son los que debemos ajustar para poder llegar a estar en el diseño de nuestro modelo. Debemos ver que nuestra simulación vamos a necesitar una entrada y por lo tanto tiene que pasar por un sistema actual. Vamos a ver cuáles son nuestras salidas. Si hacemos algún ajuste con los parámetros, ahora vamos a ver cómo queda nuestro sistema simulado, cuál es nuestra salida, y vamos a hacer una comparación de ambas salidas, como la tenemos y cómo es lo que o qué fue lo que nos da nuestra simulación, ¿no? Tenemos que tener cuidado con las variables de entrada y con las de salida para poder tener nuestra simulación adecuada. No podemos dejar de lado ninguna de las dos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, aquí en las variables, en las de entrada, para realizar un estudio de cada simulación es necesario definir cuál sistema o cuáles elementos son los que vamos a incluir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestra variable, las de entrada, más que nada dice como por ejemplo, el número de clientes que nos llegan a una gasolinera. Ese puede ser una de nuestras entradas. Vamos a ver cómo también vamos a necesitar tomar los datos para cada tipo con la simulación. Vamos a hacer nuestra validación y verificación dentro de la credibilidad de un modelo de simulación. Un modelo es tanto más válido cuando mejor representa el sistema objeto de estudio. Tenemos varios paquetes de software. También necesitamos de algunas herramientas como lo son las hojas de cálculo. Más que nada ahorita el Excel es uno de los que más están
utilizando. Tenemos en cada uno es el tipo en el de simulación. Tenemos la simulación limitada, ilimitada, con régimen permanente, cíclico y uno que no es permanente. Como conclusiones dice, se puede observar cómo los modelos de cada simulación nos permiten tener una idea de cómo se puede que le hagamos a nuestro proceso. Si bien es cierto que los modelos nos pueden dar una idea muy cercana de lo que queremos tener, debemos tener cuidado con los datos que se toman, ya que se deben ser en los tiempos y en las cantidades correctas para que nuestra simulación sea lo más cercana, no a lo que nosotros queremos tener, sino a los valores reales, que son los que vamos a obtener con cada uno de los movimientos. Las estadísticas serán las herramientas fundamentales en casi cualquier método o en cada una de nuestras simulaciones. La interpretación correcta de ellas será la que nos arrojen los resultados cercanos a lo real, siempre y cuando los ensayos o réplicas que se realicen sean los apropiados al tipo de examen o a cada uno de los diseños que estemos haciendo. Analizando mejor las descripciones se puede notar que es hasta cierto punto es un diseño de experimentos, o como lo haríamos con el Minitab, el cual nos da ciertos valores, pero tenemos que tener cuidado con las variables. Necesitamos tener claro cuáles son las variables que nos están afectando y ver cómo las podemos ir ajustando cada una de ellas para dar nuestros resultados. También necesitamos ver dentro de las conclusiones es cuándo es apropiado simular, cuando por ejemplo no existe una completa formulación matemática, cuando el sistema cuando el sistema aún no existe, por ejemplo cuando es un avión o en la carretera. También cuando es necesario desarrollar experimentos que por su ejecución en la realidad son muy difíciles de hacer, por ejemplo cuando son armas, medicamentos, campañas, entre otras cosas, o cuando se requiere cambiar cada periodo de observación. Cuando no es muy apropiado que nosotros podamos hacer una simulación, cuando el desarrollo de cada uno de los modelos requiere mucho tiempo, o cuando es demasiado costoso comparado con los beneficios que puede darnos, o cuando la simulación